Teruel y actor, y a la actriz y dobladora, una gran actriz de radio, teatro y de doblaje, Esperanza Navarro, que también son... O sea, como veis, José María Núñez es muy querido y han venido colegas suyos a esta. A comienzo de los 50, muy querido y muy simpático. Empezó a trabajar en la industria cinematográfica como doblador de la Metro-Goldwyn-Mayer y Parlo Films y como extra en películas de Antonio Román. Hasta el año 56 colaboró con Iquino y Balcázar en más de 30 películas como ayudante de dirección. Su primer corto se llama Toro, se titula Toro, del año 57, año en que realizó su primer largometraje como director, Mañana. Su obra maestra, que vamos a ver media hora, es Noche de vino tinto del año 66. Yo esta película tuve la satisfacción de presentarla en el club que dirige el año 66, ¿te acuerdas? 67, que dirige Carlos Benpar, en el club del club, y tuvimos una sesión al lado del puente, al otro lado del puente. Antes que se estrenara en las salas, presentamos esta película. Después se integra a la Escuela de Barcelona con Biotaxia y es por tanto uno de los más genuinos representantes de este movimiento barcelonés paralelo al nuevo cine español mesetario de Madrid, de un movimiento más esteticista y más europeizante, que es la Escuela de Barcelona, que integró 7 directores, entre ellos José María Núñez, que os podrá hablar de la importancia de este movimiento de finales de los 60 y principios de los 70. Con 7 largometrajes más, su postura es ácarda, yo diría que es un ácarda, un hombre independiente, un estilo experimental que le da ese tono de vanguardista. Es un vanguardista, es de los pocos vanguardistas que quedan con Víctor Elicio, José Luis Guerín, auténtico vanguardista, siempre está a la vanguardia, ensayando nuevos estilos con esa independencia. Le destaca, por tanto, como un autor minoritario, sin concesiones comerciales, pero sigue en forma, pese a su edad, que ya empieza a tener, no he dicho el año que nació, pero es joven de espíritu, empieza a tener años, pues sigue en forma como cineasta porque este año 2007, año pasado, tenía, bueno, en el 2007 lo estrenó en 2008, una película documental que se llama Soledad, el señor Teruel trabajó en ella, tiene un papel, bueno, y entonces, o sea, ya tiene otra a punto de empezar, preparando la preproducción. O sea que estamos ante un maestro de cine español que hoy nos honra su presencia y tendremos un debate con él. Antes, si os parece, antes de pasar a que nos hable él y le preguntéis, vamos a proyectar esta secuencia de su obra maestra, Noche del vino tinto del año 60.